Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Buenos días, querida familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Soy María Rodríguez. Continuando con el estudio del libro de Jueces, hoy veremos el capítulo 19. Este capítulo contiene 30 versículos. Aquí la palabra de Dios nos habla sobre la historia de un levita y su concubina. Una historia que aparentemente empieza como una historia de amor y termina presentando las escenas más oscuras de la Biblia. Todos sabemos que un levita era un siervo de Dios que trabajaba en el santuario y pertenecía a una tribu que decía: nuestra herencia es Jehová. Este levita toma para sí a la mujer como concubina. Aquí ya empieza mal, porque no lo toma como Dios manda, con la bendición del matrimonio. Este capítulo empieza diciendo: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Eso dice en 19:1. Los demás versículos muestran las consecuencias más terribles de una nación sin líder y sin autoridad. Nos narra de un levita y su concubina. Ella se escapa a la casa de su padre, a Belén de Judá, después de haberle sido infiel, y estuvo allí durante 4 meses. El levita se va en busca de ella, acompañada de su siervo, con el único propósito de hablarle amorosamente porque estaba dispuesto a perdonarle. Pero las únicas interacciones eran con su suegro, que se sentía tan feliz de tenerlo con él y hacía lo imposible para que no se regresara tan pronto. Después de permanecer 5 días en la casa de su suegro, logra convencer a su concubina para que volvieran. En el camino de regreso llegan a una ciudad llamada Jebús, que luego se llamaría Jerusalén. Él no quiere hospedarse ahí, diciendo que era una ciudad de extranjeros. Decide irse a su pueblo, pensando que allí sería recibido mejor. Y entran a Gabá, un pueblo semejante a Sodoma. Había mayor perversión que en Israel. No teniendo dónde quedarse, porque ya era de noche, deciden quedarse en la plaza de la ciudad, hasta que un anciano que era extranjero les ve y les ofrece posada en su casa. Las siguientes escenas son demasiado fuertes. Dice que varios hombres de la ciudad rodearon la casa donde se hospedaron, golpeaban la puerta con insistencia y le piden al dueño de casa que le saque al hombre que estaba dentro, para que le conozcan y tener relaciones sexuales. Hoy en día diríamos intentos de violación homosexual en grupo. Ante esa horrible petición, el dueño de la casa le pide que no hagan semejante daño y les propone entregar a su hija virgen y a la concubina del levita para satisfacer sus deseos carnales. Luego, aparentemente para salvar a la hija del anciano y los demás ocupantes, el levita empuja a su concubina por la puerta,
demostrando el valor tan bajo y degradante concedido a las mujeres de la sociedad de esa época. La escritura relata también que la concubina de Levita fue violada por unos hombres perversos de la tribu de Benjamín. La pobre no resistió el abuso y apareció muerta en la puerta de la casa. Este crimen resalta la degradación moral que existía en esa época en Israel. El relato continúa y dice que Levita tomó el cuerpo sin vida de su mujer, regresa a su casa y realiza otra escena macabra de terror. Indignado y desesperado, decidió cortar el cuerpo de su mujer en pedazos y enviarla a cada una de las tribus de Israel para que todos supieran de la barbarie que había ocurrido. Hermanos, tenemos que entender que toda esta historia debe de ser interpretada a la luz de la palabra, o sea, de la primera frase como introducción, en el que dice, en aquellos días, cuando no había rey en Israel, es decir, no habiendo una autoridad, no había orden y tristemente por esa razón la gente hacía lo que le daba la gana. La gente se había apartado del verdadero rey de Israel, nuestro Señor de los cielos. Si observamos el versículo 15, donde dice que no hubo nadie que los acogiese a los viajeros en casa para pasar la noche. La hospitalidad en esa época no era solamente una cortesía, era un deber moral y casi religioso. El levita, al ser extranjero, alguien debería abrirle las puertas de su casa para que esté seguro. Esta historia de terror termina en el versículo 30 diciendo, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. La historia de Levita causó el efecto esperado porque despertó la indignación moral de los hebreos y demuestra también que cuando no hay orden, cuando no hay respeto a las leyes, cualquier comportamiento es posible. Esta historia nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre cuando está lejos de Dios. El pueblo de Israel se quedó sin rey porque rechazaron al primer rey, al mismo Dios de los cielos, al escoger a Saúl, según nos relata en 1 de Samuel capítulo 8. El cambio radical en la Biblia, el paso de los jueces a los reyes. Familia, aquí nos muestra hasta dónde puede llegar el hombre cuando se separa de Dios, hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando viven apartados de Dios. Hoy en día, aquí en Lima vemos la inseguridad que existe, que se han multiplicado las extorsiones, los crímenes suben cada día, jóvenes que roban, incluso niños. Como mucha gente le ha dado la espalda a Dios, ese es el resultado. Pero nuestro Padre bueno quiere restaurarlos utilizando nuestras vidas a llevar las buenas nuevas de salvación. Hijitos e hijitas de Dios, estas cosas fueron escritas para amonestarnos y llamarnos a la reflexión. Y todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, sigamos estudiando las Escrituras que fueron inspiradas por Dios, vivamos haciendo su voluntad y obedeciendo sus mandamientos. Dios nos bendiga a todos. Que es más que palabras, es más que una canción.